en él, Cristo se entregó por nosotros. En fin, nuestro gran representante Jesucristo fue diametralmente opuesto a primer Adán. Por su rectitud perfecta, les llega a los muchos la justicia de vida. Por su obediencia perfecta, los muchos ahora son constituidos o considerados justos. 3138. Ahí está la seguridad de nuestra justificación. Es un hecho, hemos sido justificados. Hemos sido constituidos o considerados justos por la justicia o rectitud de Cristo que está siendo considerada, atribuida, a nuestro favor. ¿Te imaginas? Piénsalo cómo es posible que yo sea declarado justo, recto, intachable, irreprensible, aceptado por Dios. La respuesta es porque no se está tomando en cuenta tu desempeño, o tus obras, o tu propia justicia. Si así fuera, saldríamos reprobados o tendríamos un déficit impresionante. Por algo dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso y de gracia. Toma nuestro pecado y nuestra culpa y la carga a la cuenta de Jesús. Por eso murió como si fuera el más ruin de los pecadores, siendo el ser más puro que ha pisado la tierra. Él fue el sacrificio de expiación por nosotros. Entonces, Dios toma la vida de rectitud perfecta de Cristo, toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida de perfecta santidad, y en su gracia, lo acredita a nuestro favor, lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia perfecta fuera nuestra. Y entonces hace su declaración de gracia. Declaro que Juan María, Pedro, etc., es justo con respecto a mi ley. No hay más condenación para él. Estoy en paz con él. Ya no es culpable, lo acepto en mi presencia. Lo adopto como mi hijo para siempre. En esto descansa nuestra seguridad de la justicia recibida. Hemos sido justificados para siempre solo por la rectitud o justicia de Cristo que has recibido solo por la fe. Esa rectitud o justicia no es propia, y no va a cambiar nunca porque es la rectitud de Cristo que ha sido atribuida, imputada, acreditada a nuestro favor. Por lo tanto, como dice Pablo más adelante en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ro 8. 33 a 34. Mis hermanos, estas son las buenas noticias del Evangelio. Si crees verdaderamente en Cristo, puedes estar seguro de que has sido reconciliado, amado y justificado. Puedes contar con que la justicia o rectitud que hemos recibido por la fe en Jesucristo no es una justicia patito o fraudulenta o decepcionante, sino que es una rectitud inconmovible, inmutable, invencible e interminable. Puedes contar con ello, no hay horca al final del camino acechando que pueda llevarse lo que es seguro en Cristo. Por eso, vivamos así confiados solo en Cristo, gloriándonos solo en Jesucristo, hablando y extendiendo solo la gloria de Cristo, viviendo en este Evangelio. 3139. Todos los días de nuestras vidas, cualquiera que sean nuestras circunstancias sobre la tierra para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Por su justicia, la provisión de la justicia by Wilbur Madera Rivas. Summary. En la vida y obra de Cristo, Dios proveyó, solo por gracia, la justicia que necesitábamos y la recibimos solo por la fe. Por su justicia, la provisión de la justicia. Romanos 3, 21 a 28. Generalmente, en las iglesias presbiterianas se conmemora la Reforma del siglo XVI en el mes de octubre porque fue precisamente, en el mes de octubre de 1517, que un monje agustino llamado Martín Lutero, colocó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, Alemania. En este documento manifestaba su oposición en contra de lo que se enseñaba en sus días respecto a las indulgencias. Los eventos históricos que se desencadenaron a partir de ese momento se les llegó a conocer en la historia como la Reforma religiosa del siglo XVI. Como Iglesia Presbiteriana podemos trazar desde esa época nuestros orígenes como denominación cristiana. La pregunta clave y de fondo para Lutero y otros reformadores era, ¿cómo una persona pecadora puede ser admitido o recibido como justo delante de un Dios santo? En otras palabras, ¿cómo las personas pecadoras, como usted y como yo, pueden aspirar a tener una relación con Dios de salvación perdurable y eterna? Por eso este mes de octubre, en nuestra serie de sermones por su justicia, estamos recordando parte de nuestra herencia que viene desde la época de la Reforma del siglo XVI y lo hacemos explorando, la epístola a los romanos y su mensaje en cuanto a la justicia de Dios en la salvación del hombre. Una buena idea este mes sería leer varias veces la epístola a los romanos, aunque, de hecho, si haces tú a solas con Dios,
el devocional que ofrecemos como iglesia, estarás leyendo diariamente varios pasajes de esta epístola. Antes de entrar al texto que nos ocupa hoy en Romanos 3, hay un punto importante que me gustaría comentar de entrada. En la epístola se usa muchas veces la palabra justicia o justificación o justificar. Al escuchar la palabra justicia y sus derivaciones quizá nos da la idea de algo relacionado con equidad o dar a alguien lo que merece, algo así como lo que es justo que reciba cada uno de acuerdo con su comportamiento y actitudes. Con la justicia de Dios tendemos a pensar en que Dios dará a cada quien lo que merece por su vida. Si bien, no podemos decir que el uso de esta palabra está totalmente desvinculado de ese sentido, es importante aclarar que el sentido más directo o enfático con el que se usa la palabra justicia en la epístola tiene que ver más bien con 3140. El sentido de rectitud. Justicia, en Romanos, es, más bien, rectitud. El justo es recto. Justicia es llegar a la medida de rectitud establecida o requerida por Dios. Es completar el estándar de la rectitud requerida por Dios. En los parques temáticos donde hay atracciones mecánicas, del tipo montañas rusas, etc., antes de poder ingresar al juego mecánico, hay una especie de regla o medida para que corrobores que tienes la estatura mínima para poder participar en el juego. Entonces, ves a las personas comparándose con la regla, estándar o medida para ver si llegan a la medida, para ver si son aptas o no para ser aceptadas a participar en el juego mecánico. Haciendo una analogía, algo así podríamos pensar que es la justicia o rectitud en Romanos. La pregunta es: ¿llenas o no llenas la medida para participar? ¿Cómo puedes llenar la medida o el estándar de la rectitud o justicia que Dios requiere para poder ser aceptado en su reino? Recordando también que todo aquel que no llega a la medida, aquel que no tiene la rectitud requerida, recibirá la condenación. Entonces, esta aclaración es importante porque la palabra justicia se repetirá muchas veces en la epístola. Entonces, cuando la escuches o leas, piensa primeramente en rectitud o la medida de rectitud requerida para ser acepto delante de Dios. Y Romanos nos va a hablar de cómo ser considerados justos o rectos delante de Dios, de cómo es que podemos ser aceptados por Dios para estar con Él para siempre. Recordemos, la pregunta clave era y es: ¿cómo las personas pecadoras pueden ser consideradas justas o rectas delante de un Dios santo como para poder estar por la eternidad con el Señor? ¿Cómo las personas pueden alcanzar la medida de rectitud suficiente para ser recibidos delante de un Dios santo? La respuesta oficial en los días de la Reforma era básicamente: tus obras te hacen merecer el título y la condición de justo. Es decir, todo depende de ti y tu desempeño. Ciertamente, Cristo te echa la mano, te pone el estribo, pero cada uno tiene que complementar esa obra de Cristo con sus propias obras de justicia o rectitud. Quizá esto no es muy distinto en el pensamiento popular hoy día. Ronda la idea de que si queremos ir al cielo tenemos que ganarlo con esfuerzo y con medios humanos. Los que tenemos más de medio siglo de vida nos acordamos de la canción. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Debo ser bueno para estar con mi amor. Pero los reformadores, como Lutero, al estudiar las Escrituras comenzaron a notar que la Biblia daba una respuesta distinta. De hecho, Lutero era profesor en la universidad y, entre otras cosas, al enseñar sobre la epístola a los romanos y otras porciones de la Escritura, fue redescubriendo verdades muy reveladoras acerca de la justicia de Dios. Ciertamente, la Biblia habla de buenas obras, habla de arrepentimiento, habla de obediencia, pero ellos comenzaron a notar que cuando la Biblia habla de 3141, ¿cómo una persona puede tener una relación de salvación abundante, creciente y eterna con Dios? ¿Cómo puede una persona ser recibida como justa delante de Dios? Daba una respuesta particular. En pasajes como Romanos 3, la Escritura deja claro cómo es que la persona es justificada delante de Dios, cómo una persona alcanza la medida de rectitud requerida para ser aceptado por el Señor Santo. Considerando ahora nuestro texto, al llegar al capítulo 3 de la epístola, el apóstol Pablo ha estado discutiendo el tema de la rectitud requerida por Dios y ha mostrado cómo ningún ser humano es digno o merecedor de ser considerado justo delante de Dios. O sea, nadie puede decir por sí mismo que tiene el derecho de entrar al cielo por su propio esfuerzo. Al contrario, citando los Salmos, el apóstol muestra que no hay justo ni aun uno. Esa es la conclusión a la que quiere Pablo que lleguemos, como nos indica Romanos 3. 9 a 12. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Llegamos al veredicto final.
Todos son culpables. Nadie llena la medida. Nadie tiene la rectitud suficiente para ser aceptado delante de Dios como justo. El problema básico del ser humano